Hola a todos, mi nombre es Paula Rodríguez y este es el show de Paula. El día de hoy vamos a hablar de un nuevo tema y junto a esto un invitado sorpresa. Francisco Rodríguez, qué bueno. Entonces, hoy vamos a hablar sobre el puente inversor trifásico. Dime, Francisco, ¿sabes algo sobre eso? Sí, sí sé bastante y tengo una sorpresa preparada. Ay, gracias, No qué soy un bonito. invitado tan sorpresa ahora. Entonces, Francisco, este es el circuito del inversor del que estaba hablando. En simplificado, tenemos 6 transistores y 6 diodos. ¿Qué te parece? ¿Puedes decirnos algo acerca de él? Sí, sí. Es algo interesante de este circuito es que parte de una fuente de corriente continua y pasa a realizar fuentes de corriente alterna, pero en tres fases. Eso es lo interesante del puente inversor trifásico. Qué bueno. El otro dato interesante es el que vamos a estar utilizando, es el de 180 grados. ¿La conducción es de 180 grados? Ujú. Ah, vaya. ¿Qué te parece? Interesante, eso quiere decir que cada transistor conduce un tiempo de la mitad del periodo. Bien dicho, señor Francisco. Tremendo nuestro invitado. Otro dato interesante a agregar de este circuito es que nunca se deben abrir los dos transistores de la misma rama, o sea, por ejemplo, Q1 y Q4, Sí. al mismo tiempo. ¿Tú sabes por qué? Seguramente porque entran en corto. Obviamente. Gracias, señor invitado. Bueno, Paula, ¿qué tenemos acá? Pues acá tenemos los tiempos de activación de los transistores y como tú bien habías dicho es cada medio Periodo, periodo. cada medio periodo. Vaya, sí, sí lo estoy viendo. O sea, en el primer momento tenemos Q1, Q5 y Q6 activados, como estoy viendo, ¿no? Sí. ¿Y eso qué reflejan las cargas? En las cargas nos refleja, en las cargas nos refleja el voltaje de línea que se ve acá abajo. Ah, vaya, Entonces aquí podemos ver el de la activación de Q1, sí, Q5 y Q6. así es. Sí, listo. Que el voltaje de línea entre C y A significa que tiene el mismo valor de voltaje. Sí. Oh, vaya. Y entonces el voltaje entre A y B es diferente. Entonces, ¿cuánto es ese voltaje? El voltaje de A y B sería, ¿tú qué crees que sería? Yo creo que sería el voltaje de la fuente. Claro, aquí tenemos el voltaje de A que está siendo activado por Q1 y el voltaje de B que está siendo activado por Q6. Entonces completan el circuito. Entonces completen el circuito y tendríamos BS que es el voltaje de la fuente. Ah, ya. Entonces, Francisco, en este circuito se pueden presentar dos cargas. Está la conectada en delta y la conectada en estrella. Ok. ¿Qué puedes decirnos de ellas? Bueno, algo que sé de la carga en delta es que puede tener mayor potencia que la carga en estrella debido a que está conectada al voltaje de línea. El voltaje que está en la carga es el voltaje de línea y el voltaje de línea es mayor al voltaje de fase. ¿En qué nos refleja esto? Hay mayor potencia en una carga en delta que en una estrella, pero una carga en estrella tiene un neutro, que en algunas aplicaciones puede ser bastante importante. Bueno saberlo. Mm. Bueno, entonces acá vamos a hablar cómo son los modos con una carga en estrella. Como habíamos dicho anteriormente, el circuito está en una conducción de 180 grados, o sea que tiene 6 modos de funcionamiento. Acá tenemos solamente 3 debido a que estas son semejantes pero inversas. O sea, el voltaje sería el mismo pero negativo Sí. en los otros tres modos. Ok. Y mira, como vemos en el modo uno era lo que habíamos reflejado en la otra diapositiva. El voltaje entre A y C es cero, pero el voltaje entre A y B es el voltaje de la fuente. Ujú. Entonces cada 60 grados van cambiando los modos. Y entonces, ¿por qué los voltajes de fase están ahí? Esto es debido al divisor de voltaje que se genera al entrar en estos modos. Ah, o sea, podemos ver el circuito con veces y las cargas como si fuera un divisor de voltaje y se ve reflejado como se ven los voltajes de fase. Ok, bastante interesante. Entonces podemos hablar cada voltaje, por ejemplo, de A a neutro, como si fuera un divisor de voltaje.
Ujú. Fantástico. Aquí en lugar de tener estas dos R's tendríamos R medios. Ok, vale. Bueno, Paula, como has visto en los anteriores circuitos, Dime. que son netamente resistivos, el voltaje y la corriente son semejantes. Pero ¿qué pasa cuando le metemos una inductancia? Entonces la carga se vuelve RL. Aquí lo que te estoy mostrando es qué pasaría cuando la carga es RL. El voltaje sigue siendo igual, pero la corriente se retrasa. Es como si se cargara. Entonces, la corriente es como si fuera cargando lentamente hasta el punto donde se realiza el aumento de voltaje o la disminución del voltaje, Ujú. generando esta onda que es más similar a una sinusoidal. Bueno, Francisco, ya que sabes tanto de cargas RL con el inversor, ¿Sí? te traigo un ejemplo. ¿Qué te ¿Un parece? ejemplo? Sí. ¿Que te dé el ejemplo? Bueno, pues tenemos una carga conectada en estrella, como ya habíamos explicado, Ah, con una resistencia de 3.9 ohmios, una inductancia de 2.18 milihenrios, una frecuencia siempre 60 Hz, ok. y nuestro voltaje de entrada del circuito va a ser de 270. ¿Sabes por qué es de 270? No, no sé por qué es de 270. Ya lo veremos. Bueno, entonces vamos con los cálculos. Bueno, bueno, Francisco, como tú bien debes saber como buen ingeniero e invitado a este programa, entonces aquí ya nosotros tenemos nuestros cálculos. Nuestro voltaje de línea es de 220.45. El voltaje de línea es de 220. Ujú. O sea, es lo regular, 220. Sí, por eso es de Por eso es que la 270. fuente es de 270. Ok, entonces ¿qué más tenemos? El voltaje de fase es de 127, la corriente de línea es de 30 amperios, la potencia es de 11 kilovatios. Mucho, bastante. Eso puede mover casi un motor de 15 horsepower. Exactamente, estos cálculos están hechos para un motor de 15 horsepower. Y Paula, ¿por qué la corriente de los transistores, la corriente promedio es 13.83? Muy buena pregunta. Como ya habíamos dicho anteriormente, nosotros tenemos siempre tres transistores ¿Activados? activados al mismo tiempo. Ok. Entonces, la corriente que nos suministra la fuente, que es la de 41.48 amperios, la vamos a dividir en tres, ya que pues, son tres transistores consumiendo. Ah, y por esa razón son 13.83. Ok. Ujú. Entonces ahí también tenemos la corriente de los transistores RMS y también tenemos la distorsión armónica total. Bien, de, y para este circuito es de Pues 31.08%. adivina que Paula, ahora viene mi sorpresa. A ver cuál es. Vamos a simular el circuito que me propusiste. Aquí ya tenemos el circuito montado en el simulador de LTSpice. Ahí como ves tenemos un inversor trifásico. Es de 180 con una fuente de 270, una carga RL con una resistencia de 3.9, una inductancia de 2.18 milihenrios y vamos a ver cómo se comporta este circuito porque ya vimos cómo es un circuito resistivo y ya vimos se comporta un circuito RL, ¿no? Entonces vamos a ver cómo es este. Qué buena sorpresa que tenías guardado. Yo creí que tú eras la sorpresa, pero no, tú traes más sorpresas. Bueno, algo que te voy a mostrar para este circuito es que, como puedes ver, lo que hemos dicho siempre durante toda esta presentación. En el ejemplo que tú me mostraste era de una frecuencia de 60 Hz, ¿no? Ujú. Como puedes ver, es del periodo en el que se encuentran nuestros pulsos, 60 Hz. Es de 180. ¿Eso qué quiere decir? Que cada pulso que activa un transistor debe estar activo la mitad de ese tiempo. Y como ves, ahí está, se encuentra activo la mitad de ese tiempo. ¿Qué pasa después? Se tienen que activar en 6 diferentes momentos iguales de ese periodo. Entonces, ¿qué hacemos? Dividimos ese periodo en 6 y como puedes ver, el tiristor 1 se activa en 0, el tiristor 2 se activa un sexto del periodo y así va continuando, se van activando. Qué bueno. Es importante dar ese dato que se está cumpliendo todo lo que ya hemos dicho
y lo vamos a demostrar con una simulación. Entonces, Francisco, aquí estoy viendo un voltaje de línea. Sí, este es un voltaje de línea, este ¿Y es la corriente? justamente el voltaje de A a B. Ok, ¿y la corriente? ¿Me podrías explicar por qué tiene esa forma? El voltaje de línea tiene esa forma porque, como vimos antes, en ciertos periodos de activación él obtiene el voltaje Bs y con respecto a C se encuentra en cero. Entonces, él va cambiando entre esos dos, entre un valor positivo y un valor negativo de esa amplitud. Y aquí hay una peculiaridad de tu circuito. Aquí está calculado, como vemos, el voltaje RMS. Tú en tus cálculos te habían dado que era 220. Aquí en la simulación nos dio que era 219, prácticamente lo mismo. O sea que está simulando muy bien. Uy, qué buena sorpresa. Bueno, acá hay una peculiaridad. ¿Sí ves cómo está la corriente? Sí, como mezquitas. Como mezquitas. Pero ¿te acuerdas cómo era la corriente de una carga de RL? No. Era como una senoidal, ¿cierto? Sí, sí. Pero esta se parece, pero no tanto. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que la inductancia es tan baja que el periodo de carga es muy rápido. Entonces, él adquiere un comportamiento muy rápido en lo que se carga y se descarga. Por eso es que tiene esas mosquitas. No tiene una forma senoidal, pero tampoco tiene la misma forma que tendría el voltaje de fase. Qué bonita se ve. Ah, pero mira, sí te dio muy cercano a la corriente de línea que me dieron bien los cálculos. Sí, bastante cerca, ¿eh? Pues ahí estamos bien los dos. Bueno, Paula, ¿qué puedes ver en esta gráfica de corriente en el transistor? Pues la verdad se parece mucho a la que hemos visto anteriormente, solamente que esta está cortada a la mitad. ¿Sabes por qué? Justamente porque esta es la corriente de un solo transistor. ¿Qué quiere decir? Que en este caso, este transistor solamente está activado en la parte activa, en la parte positiva, perdón, y la otra parte, el cajoncito que se ve ahí, es donde va la parte negativa del otro transistor. Si en este caso este es Q1, la otra parte corresponderá a Q4. Ok. Pues adivina, Francisco, te tengo una doble sorpresa. ¿Cuál es la sorpresa? Te hice una tabla de comparaciones. Esta presentación está llena de sorpresa. ¿Una tabla de comparación? Sí, ¿me puedes notar algo? Bueno, viendo la tabla de comparación, nuestros valores son muy parecidos, los calculados con los simulados. Increíblemente parecidos. Entonces, los cálculos están bien y la simulación está bien, supondría yo. Sí, también porque pues, un rayo no cae dos veces en el mismo lugar. Además, como vemos en las gráficas de la simulación, en verdad sí es un voltaje trifásico. Ujú. Bueno, pues gracias chicos, esto fue todo por... Y, wow, y así como vino se fue. Este fue Francisco Rodríguez, nuestro invitado, y yo soy Paula Rodríguez. Gracias de nuevo.